¿Cuál es el principal problema que tiene un entrenador? Los entrenadores de más nivel, los entrenadores profesionales, su primera preocupación es el resultado, ¿vale? Es decir, lo que más les preocupa es tener que ganar el próximo fin de semana. Si el principal motivo de los entrenadores de élite es que no te echen, pues entiendo porque hay una presión de quién. Hablas de, ¿no?, Quique Setién, ¿no? Sí. Que entrenó al Barça el 2020, vino y lo echaron. Setién lo reconoce públicamente y en distintos medios ha hablado de ello. El entrenador está bajo la presión de tengo que conseguir buen resultado y que no me echen. Cuando empiezan a aparecer mal los resultados, el presidente se le acerca y le dice, hombre, es que el equipo corre poco. Y los jugadores le dicen, mister, es que defendemos muy arriba o defendemos muy abajo. Y no sé quién le dice, entonces, la prensa dice tal cosa. ¿Cómo de relevante es esa conexión que tiene que haber entre los jugadores y, bueno, entre ellos, ¿vale? Para que un equipo funcione. Yo creo que evidentemente cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer y luego cuantos mayores vínculos seas capaz de generar entre la gente de tu equipo, entre tus jugadores, entre, no sé si tus trabajadores, eso va a tener un mayor alcance. ¿Cómo haces que esa identidad que tú tienes, tú dices, vale, cómo se la traslado a mi equipo y cómo además mi público, ¿vale?, que sean mis clientes o mis accionistas o los stakeholders de la compañía, cómo hago que eso suceda? Bueno, creo que la identidad de un equipo se desarrolla en base a dos cuestiones. Uno, tiene que ser un traje a medida, no vale café para todos. Y dos, eso tiene que evolucionar, tiene que ser sensible al cambio y el entrenador tiene que estar atento a ese cambio. Buenos días a todos. Hoy estamos en un nuevo podcast de Seed Rocket y de For Founders. Hoy lo hacemos desde un sitio especial. Hoy hemos venido a Salamanca. Los que nos estéis viendo en YouTube veréis aquí un jardín súper guapo, unos edificios súper guapos. Hoy estamos, como os he dicho, en Salamanca y estamos, no sé si sabéis que Enrique Domínguez, que los ha entrevistado varias veces y aparte es colega y socio, tiene una cadena de hoteles que se llama Gaia Rooms, que la verdad os lo súper recomiendo. Hoy estamos en uno de sus hoteles aquí en Salamanca, que se llama Melidea, que la verdad es un pasote. Yo la verdad que he venido varias veces, pero vamos, me encantan. Aquellos que tengáis que venir a Salamanca, León, bueno, mirarse en la web, de montón. Y aquí estamos con Nico y con Raúl. ¿Qué pasa, tíos? Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos todos. Hoy vamos a hacer un podcast diferente. Hoy vamos a hacer un podcast que vamos a entrevistar, mira, aquí tenemos el libro, vamos a entrevistar a Juan Antonio García Herrero. Básicamente es un entrenador de equipos deportivos y diréis, ostras, ¿y por qué Jesús o por qué el podcast de Seed Rocket? Hoy entrevistamos a un entrenador deportivo o a un entrenador de entrenadores. Pues la verdad es que para mí la gente, o sea, los CEOs, me lo planteo mucho para mí mismo, me veo como un entrenador deportivo cuando gestiono mi equipo, ¿no? Y básicamente lo veo como dónde pongo a la gente, cómo los pongo, cómo los hago crecer, eso determina el resultado del partido, ¿no? Y la verdad que me compré el libro que tiene Juan y la verdad que me encantó. Y pues he decidido entrevistarlo, está aquí en Salamanca y aparte hoy en Salamanca tenemos otro podcast que grabaremos que es de bichejos y ya también os lo enseñaremos. Hoy estamos, como os he dicho antes, con Juan Antonio García. Yo creo que 2 años me compré el libro, que se llama El libro del entrenador, y básicamente le preguntaba cómo te definía, ¿no?, y cómo te introducía, pero básicamente era como, yo te he dicho, como entrenador. ¿Eres entrenador? Sí. Ok. Además, profesor en la Universidad aquí de Salamanca, que estamos aquí en la Universidad de Educación, ¿no? Sí, la Facultad de Educación. Facultad de Educación. Y además, pues, entrenador, profesor y entrenador de entrenadores, ¿no? Sí, llevo muchos años trabajando y colaborando con entrenadores, entrenando y formando entrenadores también. Muy bien. Luego, si quieres, hablamos más, ¿eh? Pero, y básicamente, la pregunta que tú me has hecho, ¿no?, cuando he llegado aquí era, oye, tío, ¿pero por qué venís, no? Que pensás que no, porque yo soy de entrenadores de educación física, de entrenadores de tal, y yo te comentaba, ¿no?, que yo me compré el libro y me lo leí porque yo me veo a mí mismo, ¿vale?, cuando gestiono compañías y cuando gestiono equipos, ¿no? Y un poco te decía, ¿no?, que yo cuando empiezas una compañía en una fase muy inicial, eres como jugador-entrenador, ¿no? Pues te dije ahí y tal, pero conforme la empresa crece te ves como solo entrenador, o sea, tú simplemente tienes un equipo
y tienes que mover las piezas. Digo, en función de cómo muevo las piezas, pues tengo unos resultados, tengo otros, ¿no? Y en función de cómo, aparte a mí me encanta hacer crecer los equipos, es una cosa que yo, o hacer crecer las personas, ¿no? Y nada, quería hablar contigo de entrenadores y luego que cada uno, vamos a hablar de entrenadores deportivos y que luego cada uno haga el símil, en su caso, con emprendedores o con gestión de gente o con lo que quieras. Así que muchas gracias por atendernos. Bueno, nada, un placer. Bueno, eso yo ya digo que en el ámbito de la empresa no tengo ninguna experiencia, entonces, bueno, espero aportar algo y que, bueno, pues a la gente Porque que tú se habías sido escucha. entrenador ¿de qué? Yo soy entrenador de balonmano, entreno balonmano. He sido entrenador nacional, ¿no? Sí, yo he trabajado en la Federación Española con equipos nacionales, con equipos de diferentes niveles, de base, de más categoría. Y yo llevo entrenando 1000 años, Okay. Yo llevo entrenando más de 30 años y a la vez, bueno, pues trabajando también con entrenadores en su desarrollo y en su formación. ¿Cuál es el principal problema que tiene un entrenador? Que cuando tú hablas con ellos, ¿qué es lo principal que te viene? Bueno, pues a ver, yo creo que ahí habría que contextualizar si estamos hablando de un entrenador de base o un entrenador de alto nivel, ¿vale? Yo creo que un poco por las características Sí. de esto vamos a centrarnos más en los entrenadores de alto nivel. Pues ¿vale? también de base, ¿eh? Porque aquí también hay emprendedores de base. O sea, vale. que, lo que tú veas, o sea, que tú tranquilo. Bueno, a ver, los entrenadores, vamos a decir, de más nivel, los entrenadores profesionales, su primera preocupación es el resultado, ¿vale? Es decir, lo que más les preocupa es tener que ganar el próximo fin de semana y el resultado es un poco lo que les genera, bueno, pues ese estrés, esa ansiedad, etc. Quizá los entrenadores de base no sea tanto el resultado y aparezca hay más factores de crítica social, los padres, todo ese tipo de El cosas. que dirán, ¿no? O sea, el que dirán, bueno, son entrenadores a veces con poca experiencia, no tienen mucha seguridad en lo que hacen, entonces, bueno, pues... Entonces la problemática en función de una cosa u otra es diferente. Vale, y entonces si tú dices, oye, si el principal motivo de los entrenadores de élite es que no te echen, pues entiendo porque hay una presión de quién. Porque ahora te comentábamos, ¿no? Y hablábamos, ¿no? En tu libro hablas de, ¿no? Quique Setién, ¿no? Sí. Que entrenó al Barça al 2020, vino y lo echaron. Bueno, lo echaron. No, la verdad que los resultados no fueron muy buenos, ¿no? Y cuando a posterior le entrevistan, dice, oye, no he sido yo mismo, sino, pues simplemente me he adaptado, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes comentar de eso? Sí, mira, ese es un caso, yo creo, además que Setién lo reconoce públicamente y en distintos medios ha hablado de ello. Y creo que es muy interesante porque, mira, ¿cuál es el problema del entrenador? El entrenador está bajo la presión de tengo que conseguir buen resultado y que no me echen. Cuando empiezan a aparecer mal los resultados, el presidente se le acerca y le dice, hombre, es que el equipo corre poco. Y los jugadores le dicen, mister, es que defendemos muy arriba o defendemos muy abajo. Y no sé quién le dice, entonces, la prensa dice tal cosa. Entonces, hay veces que empiezas a tomar decisiones, pequeñas decisiones, o sea, al principio no cambias completamente, pero empiezas a tomar pequeñas decisiones por la influencia de unos, de otros, y esas decisiones a ti no te convencen, porque son decisiones que dices, joder, esto no lo tendría que hacer, pero bueno, venga, a ver si tal. Y van pasando las semanas y vas tragando con ese tipo de decisiones en las que no crees, y a los 3 o 4 meses eres un fantasma porque estás consumido por decisiones que no son tuyas. Y tomas esas decisiones precisamente pensando o creyendo que eso ayuda a que no te echen. Y todo el entorno ya te percibe que eres una marioneta, que no tomas decisiones. ¿Y qué es lo que se debería hacer? Bueno, mira, yo una de las cosas que tengo más claras en el trabajo con entrenadores de alto nivel es que tienen que ser ellos mismos. Esto no significa ser intransigente y no escuchar a la gente, pero respetar las cosas, honrar las cuestiones que para ti son sagradas, creo que eso es muy importante en un entrenador profesional. Y con esto no digo el pensar que tienes la verdad absoluta, no es eso. Pero hay decisiones claves, muchas de ellas que afectan a cuestiones que para ti tienen un alcance, diría, ético, ¿vale? Cuando empiezas a traicionarte en esas cuestiones... ¿Y tú qué haces? ¿Apuntar? Por ejemplo, eso entiendo que es la identidad del entrenador, ¿no? ¿O qué? Entonces, sí. ¿cómo defines, ¿no? O ¿cómo definirías o cómo le aconsejas a alguien de saber, ¿no? ¿Cuál es sus...? Bueno, pues a ver, una de las cuestiones
que creo a trabajar por todo entrenador, es identificar cuáles son mis líneas rojas, en qué aspectos para mí son valiosos y otros en los que yo puedo ceder o soy más flexible o me puedo adaptar, ¿vale? Y el tener tú claro en qué cuestiones no estás dispuesto a negociar o qué cuestiones no estás dispuesto a negociar ahora mismo. A lo mejor, cambiando las circunstancias y tal, pues puede ser más flexible. Creo que eso es determinante. ¿Cómo hacer eso? Pues Jesús, te diría que con mucho trabajo de reflexión personal, también de lecturas, ¿vale? Donde el entrenador aprenda a conocerse a sí mismo. Porque, no sé en la empresa, pero en el deporte lo peor que puedes hacer es ser el imitador de. Como fulanito hace esto que le va bien, yo lo voy a hacer bien. Como Ancelotti hace esto que le va bien, yo lo voy a hacer. O como Simeone hace... Creo que eso al final no te lleva a tener verdadero alcance con los equipos. Cada año, miles de empresas mueren en todo el mundo porque nadie ha sido capaz de detectar a tiempo los retos y los riesgos a los que se están enfrentando mientras estaban mirando hacia otro lado. Por eso, en Metrixon hemos definido una nueva línea de servicios de due diligence dirigida específicamente para empresas de todo tipo y para inversores que quieren participar en estas empresas, con el objetivo de identificar rápidamente los riesgos, establecer una metodología para cubrir esos riesgos y evitarlos, y por supuesto para garantizar el éxito de la compañía. Este análisis se centra en los campos habituales: legal, financiero, fiscal, tecnológico, laboral. Si quieres conocer todos los detalles, entra ahora en metrixon.com/due diligence y llámanos cuando quieras. Juntos llegamos más lejos. ¿Y cómo trasladas, no? Porque hay otra parte en el libro, ahora no recuerdo, era un entrenador de básquet del Real Madrid que hizo como más de 500 partidos. Lasso, sí. ¿no? También ponías una frase ahí, ¿no? Como diciendo, ¿no? de que cuál era el halago que mejor le habían hecho, y él decía, ostras, que tanto el equipo como el público se identificara, ¿no? O sea, si fuera una misma cosa, ¿no? Entendido eso, ¿no? Pero ¿cómo lo haces eso? ¿Cómo lo logras? Bueno, porque ¿cómo haces que esa identidad que tú tienes, tú dices, vale, ¿cómo se la traslado a mi equipo? Vale. Y cómo además mi público, ¿vale? Que sean mis clientes o mis accionistas o los stakeholders de la compañía, ¿cómo hago que eso suceda? Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Sí, porque sí. sería muy pretencioso decir aquí que yo tengo la verdad absoluta sobre cómo desarrollar la identidad de un equipo en deporte o en empresa, ¿vale? Y sobre esto también podemos discutir bastante. Mira, hay en la literatura como una cierta tendencia a decir, haga que sus equipos se esfuercen, respetuosos, honrados, transparentes. Consiga estos 5 valores y si su equipo tiene esos 5 valores, será un equipo de alto rendimiento, de alto performance. Yo no creo en eso. O sea, no creo que haya valores que tú tengas que encorsetar a todos los equipos en eso. Yo lo que sí creo es que el desarrollo de la identidad de un equipo tiene que pasar por 2 cuestiones. Por un lado, tiene que ser un traje a medida. Un traje a medida me refiero a que lo que le vale a un equipo, a otro exactamente lo mismo no le vale. Y tú tienes que ser sensible a cuando llegas a un equipo, decir, este equipo, ¿cerca de qué está ahora? ¿Hacia dónde quiere crecer? Te hablo claramente. Por ejemplo, en las pretemporadas. Pues en las pretemporadas es muy probable que los equipos deportivos quieran acercarse a cuestiones como el esfuerzo, la solidaridad, la lucha. Estás empezando y tal. Ahora bien, has perdido 7 partidos seguidos. Estás en puestos de descenso. Yo qué sé, llevas sin cobrar 3 meses. Esos valores te pueden servir, pero necesariamente tienes que implementar otra cosa. Y esa es la segunda característica para mí a la hora de desarrollar la identidad de un equipo, es que seas flexible. Porque si tú empiezas con unos valores y sigues con unos valores o con una identidad, estamos hablando de identidad, tú empiezas con una identidad y al equipo le pasa una cosa, el equipo no es una cosa estable que va así, no, el equipo va así y tiene unas vivencias y tiene fases sensibles. Si tú estás atento a esas fases sensibles, pues eres capaz de flexibilizar eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que la identidad de un equipo se desarrolla en base a 2 cuestiones. Uno, tiene que ser un traje a medida, no vale café para todos.
Y 2, eso tiene que evolucionar, tiene que ser sensible al cambio y el entrenador tiene que estar atento a ese cambio. Esas son un poco las dos cuestiones que yo creo que son importantes en el desarrollo de la identidad. Oye, en una charla que vi tuya, ¿no? Sacabas un vídeo de unos jugadores de un equipo de la Premier, o sea, de la Premier League, creo que era de la Premier, ahora no recuerdo, de fútbol, pero de primera división, ¿vale? Y se estaban ahí todos como autoanimando, autocantándose, ¿no? Como tal, como para salir motivados al partido, ¿no? Digo, bueno, joder, esto pues lo hemos hecho todos de pequeño, ¿no? Cuando estás ahí en el fútbol base o en el básquet o el balonmano o tal, pero, coño, que lo hagan los grandes, los de equipos de alto rendimiento, también te sorprende, ¿no? La pregunta es, ¿cómo de relevante es esa conexión que tiene que haber entre los jugadores y, bueno, entre ellos, ¿vale? Para que un equipo funcione. O simplemente, pues, yo tengo buenos tíos, son profesionales, son unos cracks, pero no hay esa automotivación de ellos. Sí, bueno, pues también dependería un poco de la tendencia en el liderazgo que quieras. Hay algunas corrientes en el liderazgo que dicen, mire, aquí lo que se hace falta es que la gente haga lo que tiene que hacer y ya está. No tenemos que tener ningún otro tipo de relación. Yo creo que no. Es decir, yo creo que evidentemente cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer y luego cuantos mayores vínculos seas capaz de generar entre la gente de tu equipo, entre tus jugadores, entre, no sé si tus trabajadores, eso va a tener un mayor alcance. ¿Por qué? Pues porque al final los equipos son interdependientes. Es decir, lo que haces tú en tu puesto defensivo o en mi puesto ofensivo, o sea, va a influir en lo que yo pueda hacer. Y el que nosotros podamos tener sinergias que nos ayuden, siempre va a fortalecer al equipo. Entonces, Ponme un ejemplo de alguien que lo haya hecho muy bien. Yo te digo, por ejemplo, cosas que se hacen en el deporte con las que estoy de acuerdo y con las que no estoy muy de acuerdo. Va. Las pretemporadas. Todos los equipos en pretemporadas se van a de cena, se van a hacer senderismo, se van a hacer rafting, ¿vale? Las pretemporadas. Por eso de hacer equipo, de venga, vamos, tal y cual. Yo siempre le pregunto a los entrenadores, pero ¿vosotros alguna vez en pretemporada habéis tenido un conflicto serio en el vestuario? O sea, ¿alguien cuando el equipo empieza a funcionar tiene conflictos importantes? Nunca. ¿Cuándo aparecen los conflictos? Los conflictos aparecen en deporte, en diciembre, enero, en febrero. A mí ya me están llamando los entrenadores así amigos. Oye, Juan, tengo esto, tengo lo otro. Digo, hostia, ¿dónde está ahora el rafting, el senderismo, las barbacoas? A ver, entonces, tú me dices, ponme un ejemplo. Bueno, lo que yo creo es que los entrenadores, muchos entrenadores, otros no, se preocupan del factor social cuando no es necesario. ¿Vale? ¿Qué es lo que creo que tienes que hacer para minimizar? Porque el entorno deportivo, y sobre todo el de alto nivel, es muy difícil. O sea, es muy difícil no tener conflictos. ¿Pero qué tienes que hacer para minimizar eso? Bueno, pues a medida que pasa el tiempo, ir haciendo cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pueden ser algo de esto, hacer una cena, hacer una tal, pero también puedes hacer un trabajo con los jugadores de mejorar su relación, que se conozcan más, ¿vale? Si yo conozco tu situación personal, ¿vale? Es probable que yo sea sensible a reacciones tuyas que igual si no conozco digo, joder, Jesús, se le ha ido la olla. Yeah. ¿Vale? Pero si sé un poco cuál es tu situación en tu casa, con tu familia, en tu tal, digo, joder, bueno, Jesús se le ha ido la olla, pero es que, joder, tiene esta historia en casa. Y entonces aparece, y eso, bueno, pues puede ser algo que evite un conflicto dentro del equipo. Entonces, el trabajar las relaciones en los equipos a mí me parece algo fundamental y sobre todo, mira, en alto nivel, en el deporte profesional, todos sabemos que en febrero vamos a tener problemas. En febrero me refiero a mitad de temporada, muchos equipos empiezan los problemas serios. Bueno, pues si ya sabemos que eso va a pasar, intentemos hacer un trabajo preventivo para minimizar esos efectos. Oye, y a mí me ha pasado, ya no te digo en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, pero yo tengo un tío que es un crack y pongámoslo así, que era comercial, ¿no? Y marca muchos goles, se vende mucho, pero juega de otra forma, pero claro, le hago un traje a medida, ¿no? Pero que eso me genera un conflicto con el resto, porque dice, bueno, tío, es que este cabrón hace lo que quiere, como quiere, digo, ya, pero es que marca goles, ¿sabes? Digo, te viene ya, me marca el gol y es el que más me factura, pero también es el que marca goles porque le dejo hacer.
¿no? La pregunta aquí es, ese conflicto, ¿cómo lo resuelve un entrenador? Muy fácil. Tiene que ver con dos cosas. Tu rango de tolerancia, ¿cuánto te está afectando a ti? Eso es decir, ¿cuánto el que ese tío se saque los pies del tiesto y haga lo que quiera te afecta a ti personalmente? Porque a lo mejor dices, a mí mientras marque goles, a mí me importa entrenar, mientras me venda mucho, a mí que haga lo que quiera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu rango de tolerancia con eso? Porque si tú empiezas a decir, este tío, este cabrón, es que me... ahí ya empiezas a tener un problema. Y la segunda cuestión es cuánto está afectando eso al desempeño del equipo. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto te afecta a ti como entrenador eso? ¿Vale? Y cuánto eres capaz de tolerar eso. Y dos, ¿cuánto afecta eso al desempeño, al rendimiento del equipo? Porque a lo mejor el tío es un fenómeno, pero lo que hace es que genera un conflicto interno que te revienta al equipo. Y igual no te compensa. ¿Vale? Y en crecimiento o sea, ¿tú eres más partidario de hacer crecer los equipos? O sea, los equipos o las personas, ¿no? Que a mí la verdad es una cosa que dentro del mundo de la empresa me encanta, ¿vale? O sea, a mí me encanta escoger a mi director financiero, que era pues un colega de Granada que había currado una gestoría y ahora pues el director financiero de mi compañía, aparte es socio mío y aparte pues ahora pues lleva una compañía pues en 3 sociedades que factura más de 50 millones, fiscalmente 3 sociedades, un equipo, pues eso a mí me gusta. Luego pues, ganaré más o ganaré menos, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Pero hay otra gente que no, que opta por decir, yo cojo, voy y ficho al pájaro que sabe, me lo traigo aquí y tío, me ahorro tener que formar a la gente y todo ese... La pregunta es, ¿un entrenador debe hacer crecer a sus equipos, a sus miembros del equipo, o debe coger y traer de fuera? Volvemos otra vez a lo mismo. Mira, de este ejemplo que me has puesto tú de este amigo tuyo, detrás de las palabras que tú has dicho, ¿qué hay detrás de esas palabras? Si escarbas un poco detrás de esas palabras, ¿qué hay? Hay amistad, hay confianza, hay posiblemente honestidad. Es decir, detrás de todo eso, tú le estás dando valor a algunas cosas que para ti son muy valiosas. Es decir, no solo te interesa el rendimiento que esté teniendo ese tipo, que será mayor o menor, sino que tú le das valor a algunas cosas aparte del rendimiento, que para ti son importantes. Y por eso cuando hablas de ese tío, te sientes orgulloso, tienes un sentido de un vínculo con él. Eso para ti es importante. Tú me dices, ¿qué es mejor? Bueno, a lo mejor hay otra persona que dice, a mí me importa un bledo la amistad, me importa un bledo el sentimiento de honestidad, eso no me importa. Bueno, pues si no te importa eso, a lo mejor lo que te interesa es lo otro. Entonces, no sé qué es mejor. Lo que sí creo, Jesús, es que para ti ese vínculo con tus trabajadores, con tus colaboradores, es importante. Entonces, tú como entrenador, si diriges algo de espaldas a eso, posiblemente con el paso del tiempo eso te genere a ti una sensación de malestar, de decir, esto es una mierda, esta empresa va bien, pero si es que yo aquí no estoy a gusto, que es lo que le pasa a los entrenadores. Oye, ¿cómo haces crecer a un...? O sea, porque ¿cómo lo haces crecer? Joder. Está difícil, sí, porque no, yo sé que todas las preguntas que te hago no son... Está muy bien, está muy bien, es una gran pregunta. ¿Cómo le haces crecer? Bueno, primero, no creyendo que tienes la verdad absoluta sobre cómo tiene que crecer. Creo que los entrenadores muchas veces nos ponemos en el púlpito y le hablamos a los jugadores como necesitas esto, tienes que hacer esto, sin esto no vas a mejorar... Creo que los entrenadores tenemos una visión que está muy bien y que el jugador normalmente le gusta escuchar, pero creo que también hay que saber escuchar al jugador de por dónde quiere crecer. ¿Vale? Los jugadores, y sobre todo los jugadores profesionales, saben perfectamente de qué picojean, qué goteras tienen. Y si le das el espacio para que él lo verbalice, al final termináis llegando a puntos de acuerdo. Y creo que eso... es para mí un camino para hacer crecer a los jugadores. Es decir, no llegar y decir, Jesús, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, porque esto es lo que necesita el equipo. Sino, oye Jesús, ¿tú cómo te ves aquí? ¿Qué crees que nos puedes aportar? ¿Dónde está tu sello diferencial en esta empresa? Cuando te vayas de aquí, cuando te echemos o cuando te decidas irte, ¿qué te gustaría dejar aquí? O sea, vale... Entonces, bueno, abrir ese melón y entre los dos
pues intentar consensuar cosas que a ti como jugador te permita crecer y que también ayude al equipo, porque esto no vale decirte, oye Jesús, ¿tú hacia dónde te gustaría crecer? Pues mira, mister, yo quiero entrenar menos, las pesas no las voy a hacer, mira, los partidos de fuera mejor convoca al juvenil, que estoy aquí en casa, me quedo con la... No, ¿vale? O sea, no es, venga, el capricho de ¿qué te apetece? Oye, y una cosa que a mí también es cómo un entrenador de base o un novato que arranca, cómo se forma en todo. O sea, porque a lo mejor un entrenador, ¿no?, que lleva muchos años, pues ha cogido, ¿no? Pero a mí me sorprende, ¿no?, jugadores de fútbol, ¿no?, que dicen, hostia, pues se lanzan a entrenar y yo digo, hostia, ¿cómo? Porque es totalmente diferente, ¿no?, ser jugador que ser entrenador. Obviamente es una experiencia, ¿eh? Pero ¿cómo adquiere esas capacidades de liderazgo un novato? Muy difícil. De hecho, mira, el entrenador de base, mira, ahora mismo en España se le pide un título oficial, ¿vale? Un título que le cuesta un dinero, pero se le pide el título. Tiene que saber, por supuesto, del deporte que enseña, del fútbol o del baloncesto, lo que sea. Tiene que saber de psicología, gestionar los grupos y no sé qué. Tiene que saber de preparación física, gestionar a los padres, atender a los directivos y no sé qué. Y le pagan 100 euros al mes. Y tú dices, coño, vamos a ver, ¿dónde está aquí el truco? Entonces, y tú me dices, ¿cómo se forma? Pues con tiempo. O sea, de hecho, una de las cosas que creo que uno de los problemas que tenemos en el deporte de base es que al entrenador que llega, que es un jugador juvenil o a una persona sin experiencia, coge un grupo de niños y ya se le está pidiendo que desarrolle todo eso el primer día perfectamente. Eso es imposible. Que es imposible llevar bien un equipo, gestionar el vestuario, los padres, la preparación física, es imposible. Entonces, bueno, pues con tiempo, con interés, si tienes a alguien cerca que sabe, pues hablando con entrenadores más expertos. Y en el staff, o sea, la gente que rodea al entrenador, que en nuestro caso sería pues, nuestro comité de dirección, ¿cómo debe ser? O sea, ¿qué funciones debería tener ese staff, ¿no?, dentro para que mejore todo? Bueno, pues a ver, ahí también creo que va a depender un poco del contexto. Fíjate que ahora en el fútbol, vamos a decir, profesional, el otro día leía que el staff de Emery, me parece, que son 21 personas. Es decir, tiene tanta gente en el staff como jugadores, ¿vale? Es decir, el entrenador, vamos a decir, profesional de equipos, porque hombre, no todos los equipos profesionales en baloncesto o en fútbol tienen 21 personas en el staff, pero digamos que tiene que gestionar dos equipos, el staff y luego el equipo de los jugadores. Bueno, ¿cómo tiene que ser? Bueno, pues a ver, yo creo que eso tiene que cumplir dos características fundamentales. Uno, desarrollar las competencias o las tareas procedimentales que el entrenador considere, preparación física, rehabilitador, tal. En la empresa no tengo ni idea cuáles serían esas, ¿vale? Las competencias profesionales, y luego tiene que tener algo para mí fundamental, y es servir de apoyo al entrenador jefe. O sea, el entrenador jefe tiene una presión en el alto nivel extraordinaria, y tener en el staff gente de confianza personal con la que poder tomarte un café, tomarte una caña, hablar con cierta confianza y liberar un poco esa presión, creo que es fundamental, porque solo los roles profesionales creo que no llegan. O sea, necesitas tener ese apoyo personal, porque insisto, eso desgasta mucho y tienes que tener a alguien con quien descargar un poco. Bien, oye, y cambio de tema, ¿no? Que la verdad que la tenía que apuntar, la estaba leyendo, porque la verdad que o sea, yo básicamente en el libro lo que me intentaba fijar es las condiciones que generan el éxito, ¿no? Aquí hablas muchas veces de qué cosas generan el éxito, ¿no? Entonces, oye, y todo esto, la verdad que está muy bien el libro porque está basado como en estudios, ¿no? O sea, en gente que ha hecho estudios y dice, vale, pero este tío no es uno que se ha iluminado y dice, no, la cohesión social, la cohesión del equipo hace que todo mejora los resultados, ¿no? Pues aquí dices, oye, hay un estudio de una señora que se llama Angela Duckworth, que dice que uno de los factores que determina el éxito de un equipo es la determinación. La determinación vista desde el punto de vista como la perseverancia para llegar a los objetivos. O sea, que no solo tener talento, claro, que si tú dices, yo voy a llegar allí, eso hace que muestre, o sea, que llegues a esa parte del éxito, ¿no?
pero para eso hay que tener fortaleza mental, ¿no? Y para tener fortaleza mental, bueno, habrá momentos, tío, que tú dices, voy a llegar allí, y dices, bueno, tú vas a llegar a... ¿no? Como yo siempre pongo el ejemplo ¿no? Del Cano, ¿no? De Magallanes y el Cano, dice, no voy a llegar, yo voy a pasar, voy a dar la vuelta al mundo. No, tú puedes dar la vuelta a donde quieras, tú puedes tener la determinación. Otra cosa es que pase, ¿no? Tienes que tener... Y una cosa que hablas mucho en el libro es la exigencia del autocontrol, ¿vale? En los entrenadores, ¿no? Explícanos más sobre ese concepto y fortaleza mental y esto que hemos comentado ahora, ¿no? Porque sí que para mí es súper interesante, ya digo. Bueno, pues a ver, primero sobre la fortaleza mental hay una cosa muy, muy interesante cuando profundicé un poco en ella, y es que no se ponen de acuerdo sobre qué es la fortaleza mental, los psicólogos, ¿vale? Es decir, hay diferentes definiciones, pero a la hora de, vamos a decir, como se comenta en psicología, de acotar el constructo, no se sabe exactamente qué es la fortaleza mental. Entonces, bueno, sobre ahí se habla muchas cosas, de esfuerzo, resiliencia, tal, pero, bueno, entonces eso para empezar. Y luego, respecto a lo que tú me preguntas al autocontrol o la gestión del entrenador a la hora de ejercer ese propio control en distintas situaciones difíciles, ¿cómo se llega a ello? Bueno, yo primero vuelvo desando un poco el camino que hemos hablado ya del tema de la identidad del entrenador. A ver, es muy fácil cuando termina un partido entrar a un partido que has perdido y que has perdido dolorosamente, entrar al vestuario o salir a una rueda de prensa y tener eso que se llama el secuestro emocional. El secuestro emocional es que no es que tengas frustración, es que la frustración te tiene a ti. Entonces llegas al vestuario y dices cosas que 2 días más tarde sabes que te vas a arrepentir, o llegas a la rueda de prensa y dices cosas que 2 días más tarde te condenan porque estás en todas las redes sociales o estás tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitar eso? Si no sabes tú exactamente quién eres, a qué le quieres dar valor en determinados momentos, qué es importante para ti en esa situación y quién quieres ser tú en esa situación para tu equipo, es decir, si tú no tienes ese trabajo previo, es muy probable que cualquiera de nosotros en ese entorno con tanta presión tengamos el secuestro emocional. No sé si me estoy explicando. Sí, el secuestro emocional entiendo que es que tú llegas, has perdido, puteado y le dices a uno, joder, que no le has pegado cuando tenías que haber pegado. Y te cagas en todo en el vestuario, te enfrentas con uno. A mí me pasa eso, que me viene un día caliente, de que las ventas no van y que Claro. de esto, ¿no? Y tú dices que si tú tienes muy claro tu identidad sobre lo que... Si tú tienes claro qué es importante para ti, ¿quién quieres ser tú ahí? Porque tú has perdido, el equipo ha perdido, y el equipo cuando ha perdido y hemos perdido dolorosamente estamos jodidos, ¿vale? Entras al vestuario y tú cuando entras al vestuario y pegas 4 voces y te enfrentas con uno, sales a la rueda de prensa y sacas los pies del tiesto y hablas de lo que no debes y tal igual, ¿qué pasa luego cuando te tranquilizas? Lo que pasa es que estás jodido. ¿Estás jodido por qué? Estás jodido porque primero sabes que has hecho, a lo mejor tenías razón en el fondo. Si en el fondo de todo eso a lo mejor tenías razón, pero ¿cómo has hecho eso? Eres consciente de que primero no ha ayudado al equipo y segundo, a ti te hace un daño del copón, porque estás rumiando esa bronca que has tenido o esa rueda de prensa, la estás rumiando durante semanas. Entonces, para el control ese necesitas primero tener claro quién eres tú. Háblanos más de la identidad de los equipos, porque a mí de verdad que es una cosa que sí que me obsesiona. No sé si nos puedes poner algún ejemplo. Sí, bueno, pues a ver. Bueno, el tema de la identidad de los equipos, yo sé que en las empresas tenéis esto de... Bueno, también lo tenemos en el deporte, de las grandes frases y los valores... Apuntado en las paredes. Los valores sí. en las paredes de tal, ¿vale? Entonces, a ver, mira, yo normalmente esto de la identidad me gusta trabajarlo un poco en 2 planos. Uno, lo que hacemos y otro, lo que somos. Y te pongo un ejemplo de Bilardo. Bilardo es el entrenador que quedó campeón del mundo con Argentina, creo que lo quiero decir bien, con Argentina en México en el 86. ¿Vale? Pues Valdano, Valdano, el jugador de fútbol, sí. Cuenta que una vez a las órdenes de Bilardo estaban entrenando y llevaban ya un rato entrenando y los jugadores pues empezaron a quejar. Estamos cansados, esto ya lo hemos hecho, míster, vámonos, no sé qué.
Y Bilardo, también estamos hablando de los años 80, hay que contextualizar esto, antes el liderazgo, vamos a decir, era mucho más directivo, pues un poco tal, cerró el entrenamiento, paró el entrenamiento, dijo vámonos todos al hotel, se acabó el entrenamiento. Bueno, se fueron todos al hotel y a las 5 de la mañana del día siguiente los levantó a todos, los subió al autocar y cuenta Valdano que dice, bueno, pensábamos que nos iba a llevar a entrenar, porque Bilardo debía ser un entrenador así bastante de, bueno... Sí, como de castigo, ¿no? Eso es, como de castigo. A las 5 de la mañana entrenar. Y no, lo que hizo Bilardo fue llevar el autobús hasta una boca de metro y los mantuvo allí pues un buen rato observando a la gente que iba a trabajar a las 6 de la mañana. Cuando se fueron para el hotel, Bilardo les dijo que sea la última vez que en un entrenamiento me decís que estáis cansados o que ya nos vamos para casa. Aquí hay gente que está 12 horas trabajando para que vosotros en un par de horitas os estéis quejando. Entonces, me gusta mucho este ejemplo porque creo que define qué es lo que queremos los entrenadores cuando hacemos este tipo de cosas, ¿vale? Porque, a ver, evidentemente Bilardo tenía un primer objetivo, que era que sus jugadores no se quejaran, ¿vale? O sea, detrás de eso que hizo Bilardo lo que quería es, oye, mira, sois unos señoritos, sois unos privilegiados, no quiero que os quejéis, el comportamiento. Pero muy probablemente, y eso es otra de las cosas que creo que nos pasa a todos los entrenadores, cuando tomamos estas medidas, lo que buscamos es que el equipo tenga una identidad. Es decir, Bilardo, ¿qué es lo que buscaba en su equipo? Pues posiblemente buscase que sus jugadores fueran humildes, que sus jugadores quisieran esforzarse, que sus jugadores dieran valor a eso que tenían. Y eso es quizá lo que a los entrenadores nos cuesta más. El que nuestros jugadores vean qué hay detrás de las acciones que tomamos. Entonces creo muy importante a la hora de trabajar la identidad de los equipos, qué hacemos y qué somos mientras estamos haciendo todas esas cosas. Por eso yo, no es que no le dé valor a las grandes palabras y a las grandes frases que hay por ahí en los gimnasios y en los vestuarios de los equipos, pero creo que es mucho más valioso lo que hacemos cada día. ¿Qué sentido tiene esto que estamos haciendo? Entonces, trabajar en el sentido de las cosas que estamos haciendo en el día a día, creo que eso es importante. ¿Sí? Oye, otro tema que comentábamos, ¿no? Y que también es, oye, no todos los jugadores, ¿no? Se comportan igual. O sea, hay jugadores que, pues a lo mejor, ¿no? Vienen por obligación, se sienten como vienen y hacen lo mínimo. Por contrato. Por contrato, ¿no? Sí. Y sin embargo hay otros que no. ¿Cómo gestionas ese tema? Bueno, eso también es una buena pregunta, porque estamos hablando de la responsabilidad. Estamos hablando de hacer las cosas por obligación o por responsabilidad. Creo que es un poco esto lo que me estás preguntando, ¿no? Sí. Yo aquí también siempre me gusta el mismo ejemplo. Tú imagínate que hay dos jugadores que tú los ves recoger el material. Estás recogiendo el material. Y uno recoge por obligación, es decir, le toca recoger y está recogiendo, y otro recoge el material por responsabilidad. Ve que hay mucho material, se ha utilizado mucho material y dice, voy a ayudar a recogerlo, ¿vale? El comportamiento que tienen externo es exactamente el mismo. O sea, los dos están recogiendo y tú los ves desde fuera y dices, están haciendo lo mismo. Ahora, mi pregunta es, Jesús, tú, de los dos, ¿a quién querrías tener en el equipo? ¿Al que recoge por obligación o al que recoge por responsabilidad? Responsabilidad, ¿no? Sí. Pero los dos hacen lo mismo. Ya. Vale, entonces, ¿qué pasa? El que está recogiendo por obligación está pensando, esto es una mierda, siempre me toca a mí, para hoy que me toca a mí, el entrenador ha sacado 47 conos, 28 porterías, 50 balones, ¿vale? Y está deseando no hacer eso. El que recoge por responsabilidad, ¿crees que le gusta? No le gusta. Tampoco le gusta recoger, pero él está pensando, bueno, yo creo que haciendo esto he hecho una mano al equipo. Hoy voy a recoger yo y ojalá mañana recoja otro. Para mí esto es importante. Entonces, el comportamiento que tienen es el mismo, pero el que recoge por responsabilidad siempre te va a dar un plus. Entonces, encontrar motivos para que los jugadores entiendan eso es
para mí fundamental en el trabajo con mis jugadores o con mis jugadoras, y cuando trabajo con entrenadores exactamente lo mismo. Que sean capaces de encontrar un más allá a la hora de hacer las tareas. Llegar puntual al trabajo. No sé, esto supongo que en la empresa pasa lo mismo. Llegar puntual al trabajo. Por responsabilidad o por obligación, ¿vale? No sé en la empresa, pero en el deporte, pues si tú llegas tarde te cae una multa, ¿vale? Entonces, llegas tarde, te cae una multa. Perfecto. Entonces, si tú llegas tarde 3 días y cada vez que llegas tarde te ponen una sanción económica, al cuarto día ya dices, joder, ya no llego tarde, ¿vale? Entonces, aquí el problema es la sanción, la multa. ¿Consigues que el jugador llegue pronto? Sí, consigues que el jugador llegue pronto. Segunda cuestión, ¿consigues que el jugador sea responsable? Eso ya es otro cantar. Yeah. Eso ya es otro cantar, porque tú estás consiguiendo con la sanción que el jugador llegue a la hora. Pero ¿está siendo responsable? Ahí habría que trabajar con el jugador qué valor les queremos dar a ser puntuales. Bueno, entonces, trabajar en esos dos planos, qué hacemos y qué somos, para mí tiene mucho sentido. Muy interesante. Oye, y otra cosa que en el libro, ya te digo, como estoy obsesionado con o sea, yo en el fondo que busco la fórmula del éxito, ¿vale? Como para gestionar. No, pero es verdad, porque Sí, yo sí. me lo... Joder, tío, gestionar a gente no es fácil. Como te digo, como yo me veo como entrenador, digo, estoy como obsesionado, ¿no? Entonces, otra cosa que hablabas aquí en el libro de éxito, ¿no? Era, bueno, que Kahneman decía que los optimistas, pese a que tienen un sesgo al rendimiento, o sea, lo que ese sesgo es que se piensan que son mejores que el resto, Sí. es verdad que tienen más éxito que el resto. Sí, sí. ¿Vale? Pero la pregunta aquí es, entonces tengo que tener optimistas, ¿y cuánto es en mi equipo tengo que tener jugadores optimistas o cómo traslado yo ese optimismo? Y ¿qué diferencia entre optimista e ingenuo? Sí, Porque sí, dice, sí. bueno, este tío acá dice, aquí vamos, no, me pongo el ejemplo del Cano, ¿no? Dice, vamos a cruzar aquí al Magallanes, vamos a llegar, y bueno, vale, tú como CEO, ¿no? Como director o como entrenador, dice, vamos a ganar a Champions, y dice, vaya, tío, si no vamos a pasar ni de cuartos, ¿no? O sea, Una cosa es ser optimista y otra un flipado. Exacto. ¿Cómo está ahí? Pero sí que tienes que marcar ese objetivo grande, porque si tú les dices, a ver si llegamos a cuartos, es que no llegas. Bueno, me pasa a mí, ¿eh? No llegamos, vamos, ni a jugar, ¿no? Sí, bueno, primero, mira, esto que hablar de Kahneman, creo que es bueno, tiene varios, pero su libro Pensar rápido, pensar despacio, con todos los sesgos cognitivos, creo que es un libro extraordinario para entrenadores y no sé si tanto para la empresa, pero, también. Pero Kahneman es, creo, el primer psicólogo en el 2002 que le dan el Nobel de Economía siendo psicólogo. Yo no soy psicólogo, tengo que decirlo, ¿vale? Pero creo que es un excelente libro para todo el tema de los sesgos cognitivos. Respecto a esto, ¿qué me dices? A ver, un flipado lo que hace es que se orienta hacia el resultado. Vamos a ganar la Champions, somos los mejores, somos invencibles, somos tal, ¿vale? Ese es el flipado, el ingenuo, el iluso. El optimista se orienta hacia el proceso que te puede llevar a ganar la Champions o a tener un buen resultado. ¿A qué me estoy refiriendo? Normalmente las personas optimistas confían en el grupo. Es decir, ven al grupo y dicen, si hacemos esto que estamos diciendo que tenemos que hacer, podemos ganar el partido. Si somos capaces de entrenar con intensidad, con esfuerzo, vamos a tener nuestras oportunidades. Si somos capaces de aguantar en el partido, de resistir, de ser duros, de ser consistentes, nosotros vamos a encontrar nuestro momento en el partido. Pero normalmente el optimista es una persona que tiene el foco allí, pero con los pies aquí. El flipao es el que solo tiene el foco allí. Yeah. Y vamos a ganar la Champions. Ya, pero espera. Y todo lo que hay debajo para ganar la Champions, eso ¿qué pasa? De hecho, a ver, en el deporte todos los equipos quieren ganar. Pero no todos los equipos están dispuestos a pagar el precio para tener la oportunidad de ganar. Y para mí eso es una gran diferencia. Porque cuando te pones a jugar y a competir, todos queremos ganar. Pero para tener la oportunidad de ganar antes tienes que hacer cosas. Entonces el optimista es una persona que se orienta mucho hacia los pasos que hay antes de tener la oportunidad de...
O sea, ser optimista lo que te quiere decir es que lo tienes planificado para llegar, lo que tendría que pasar, ¿no? Para que si va bien, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, Claro, eso es. Y luego yo confío en que si hacemos todo esto, vamos a tener la oportunidad. A lo mejor no lo conseguimos, pero vamos a tener la oportunidad de eso. No decir, nosotros vamos a ganar porque somos tremendos. Vale. Oye, ¿qué entrenador te ha marcado más y por qué? Hombre, bueno, a ver, yo tengo ya 57 años, entonces yo vengo de una época y, bueno, para mí mis clásicos, yo vengo del mundo del balonmano, ¿vale? Entonces, a ver, pues en mi época, cuando yo era más joven, por supuesto Juan de Dios Román, no sé si aquí bueno, pues Juan de Dios Román ha sido un entrenador con un estilo de liderazgo que a lo mejor ahora, bueno, pues como muchos entrenadores de los 80, pues no tendría mucha cabida, pero un extraordinario entrenador, ¿vale? Manolo Cadenas, que todavía, bueno, pues sigue entrenando por ahí. ¿Y bueno, por qué? ¿Qué es lo que a ti te marcó de ellos? ¿Qué es lo que de verdad, o sea, tú dices, oye, me ha quedado de ellos? Bueno, pues porque yo creo que al final, mira, los grandes entrenadores, los grandes líderes, vamos a decir, deportivos, son personas que son capaces de transmitir un sello. Es decir, dejan un legado más allá de ganar una cosa o de un resultado deportivo. Entonces, bueno, pues Juan de Dios Román es uno de esos entrenadores. Un entrenador que... ¿Cómo lo hacía él? O sea, ¿qué sello te dejó? Bueno, pues posiblemente, volvemos otra vez al inicio, siendo el mismo. Es decir, Juan de Dios tenía una personalidad muy marcada y fíjate que su estilo de liderazgo con el mío podemos estar en las antípodas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es el Bueno, tuyo? pues ¿Cuál es el suyo? porque yo creo que, a ver, él era un entrenador mucho más contundente, mucho más directo. También eso eran los estilos de liderazgo de los 80. En los 80 en el deporte no había esta corriente, bueno, pues mucho más humanista que hay ahora, ¿vale? No solo Juan de Dios, cualquier entrenador de aquella época, vamos, si vamos al fútbol, pues cualquier entrenador de esa época, Luis Aragonés, bueno, pues eran entrenadores mucho más directos, mucho más contundentes, mucho más autoritarios. ¿Y por qué conseguían eso? Conseguían eso porque eran ellos mismos, ¿vale? Y conseguían tener ese impacto en sus equipos, ¿vale? Entonces, bueno... ¿Y por qué el liderazgo humanista tú crees que ha avanzado en los últimos tiempos? Bueno, pues porque la sociedad ha avanzado en una dirección. Es decir, ahora mismo... ¿Se consiguen mejores resultados con ese liderazgo? Esto es evidente. O sea, pero esto ya no lo digo yo. Cualquier entrenador de alto nivel que tú hables ahora, Ancelotti el otro día en una rueda de prensa, le preguntaba, en una rueda de prensa no, en una entrevista le preguntaban y decía, bueno, ¿usted cuando entrena a sus jugadores de qué tal? Y él decía, bueno, para empezar yo quiero decir que yo no entreno a jugadores de fútbol. Yo entreno a personas que juegan al fútbol. Ese discurso hace 30 años, 40 años, era imposible que te lo dijera un entrenador. O muy difícil, no digo imposible, pero era muy difícil. Entonces tú me dices, ¿por qué ha cambiado esto? Ha cambiado esto porque nuestra sociedad ha cambiado. O sea, ahora mismo hablar de salud mental en un vestuario deportivo, en un vestuario profesional, es algo completamente normal. Hace 40 años, no sé, o sea, la salud mental... Entonces, ¿Y el entrenador también requiere de trabajar toda la parte de salud mental? Joder, el entrenador es el que más. El que más. De hecho, a ver, mira, o sea, yo creo que, bueno, aquí a lo mejor posiblemente yo tenga un sesgo, ¿vale? Porque estoy muy metido en esto de los entrenadores, pero mira, aquí todo el mundo, en el ámbito del rendimiento deportivo, los jugadores tienen psicólogos, preparadores físicos, rehabilitadores, médicos, coach, manager, representantes. Y está muy bien, o sea, está perfecto porque son ellos los que juegan, son los que compiten, ¿vale? Pero ahora espera, el tipo que gestiona a todos esos jugadores está al solo. No tiene a nadie. Por eso cada vez más entrenadores profesionales están trabajando pues, con consultores, con coach, con psicólogos. ¿Por qué? Pues porque el entrenador necesita de eso. Tú tienes un Ferrari y le das las llaves del Ferrari a alguien que no sabe conducir. Entonces, bueno, pues el que los entrenadores puedan tener igualmente esos recursos y esa atención, pues creo que es fundamental. Y por acabar, te voy a hacer una pregunta más personal, que es la que te comentaba antes, que es que yo
joder, pienso que el deporte, ¿no?, genera... Toda la conversación al lidio para mí es un símil, ¿eh?, entre entrenador y director de equipos, ¿no?, de empresas, pero esta ya es más de criar niños, ¿no? Y esta es, pues, soy padre de 2 hijas y tú en una charla decías, bueno, la gente apunta a los niños aquí al deporte porque transmite valores. Claro, yo digo a mi mujer todo el día, no, que tenga que hacer deporte, déjate de movidas, deporte, porque yo creo que traslada valores, ¿no? La pregunta es que no siempre pasa eso. No siempre pasa eso, y además está muy demostrado en la literatura científica que en determinados contextos el deporte transmite valores sociales negativos, y te lo voy a explicar también muy rápidamente. A ver, el deporte es como cualquier otra manifestación del ser humano. Entonces, el deporte puede sacar lo mejor y lo peor que las personas llevamos dentro. Es decir, en un equipo deportivo tú te puedes encontrar la solidaridad, el respeto, la empatía, el esfuerzo, la alegría, el sacrificio, la responsabilidad, valores sociales positivos, pero en un equipo deportivo tú te puedes encontrar la traición, el egoísmo, la deslealtad, la vileza. Eso te lo encuentras en un equipo deportivo. De hecho, yo he visto equipos deportivos donde reconocía bastantes valores sociales negativos, ¿vale? Claro, ¿qué hace una cosa o la otra? En deporte de base, para mí, el agente diferenciador es el entrenador. Es decir, yo cuando me preguntan, Juan, ¿a qué deporte apunto a mi hijo? ¿Cuál es el mejor deporte para tal? Le digo, busca un buen entrenador. O sea, busca un deporte de base donde haya un buen entrenador. Porque el entrenador es el agente que coge la herramienta que es el deporte y la utiliza correctamente, y entonces ahí sí, ¿vale? Eso también está muy demostrado, ¿eh? O sea, no quiero decir aquí, joder, el deporte tal. Eso también está muy medido en la literatura, que cuando se da un buen entrenador, un entrenador que es capaz de utilizar los recursos que da el deporte, es verdad que genera valores sociales positivos. Que en el fondo lo que dices, ¿no?, es un buen entrenador, un buen líder, genera valores positivos. Sí, un buen líder, no quiero centrarlo solo en la figura del entrenador, sino también en el contexto. Imagínate que el entrenador está haciendo un buen trabajo, pero el entorno del equipo es el club presiona a los jugadores para que rindan más, o los padres están todo el día, no, tienes que meter gol, no pases el balón, déjate de pasar, tú busca meter gol. Bueno, pues el entrenador se puede matar, ¿vale? Pero si tú tienes un entorno que favorece los valores sociales y un entrenador que favorece los valores sociales y mezclas el deporte, eso va a ser extraordinario. O sea, ahí va a haber algo chulo. Oye, pues Juan Antonio, me quedo con eso. 1000 gracias, la verdad, para mí súper interesante, y 1000 gracias por escribir el libro, así que bueno, gracias por tu tiempo. Nada, gracias a ti, espero que haya sido de cierta utilidad en este foro. Seguro que sí. Muchas gracias. For Founders es el vehículo de inversión, un angel fund creado por otros emprendedores que han montado ciertas empresas de éxito, por Javier Petenesa, fundador de Dreams, que lo sacó a bolsa por más de 1.000 millones, Marek Fodor, cofundador de Atrápalo, y luego vendieron Cantox por más de 120 millones de euros, y nos dedicamos a invertir en proyectos en fases iniciales, tickets desde 100.000 euros hasta 4 millones de euros. El gran diferencial es que al final nosotros somos operadores, hemos montado empresas y podemos acompañarte en esa fase. Si te apetece, estás buscando financiación, contáctanos y vamos a ver qué podemos hacer conjuntamente. Además, para aquellos que os habéis perdido toda esa fase de financiación de Venture Capital, pero vuestras compañías están creciendo, nosotros tenemos un día a la semana, 1 hora a la semana, una jornada donde recibimos proyectos que a lo mejor no estáis buscando financiación, pero vuestras empresas están creciendo, donde podemos conocernos, compartir conocimiento y hablar con vosotros. Aquí en las notas del episodio encontraréis el link, apuntaros y os llamamos.